Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Pineda, soy residente de oftalmología de tercer año de la Universidad del Bosque y el día de hoy voy a hablarles sobre neoplasia escamosa de la superficie ocular. Bueno, el término neoplasia escamosa de la superficie ocular hace referencia al espectro de crecimiento anormal de células epiteliales escamosas de la córnea y la conjuntiva e incluye las siguientes entidades: la neoplasia intraepitelial conjuntival, la neoplasia intraepitelial corneal, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma mucoepidermoide. Bueno, respecto a la epidemiología, tenemos reportes de prevalencia muy variables, de acuerdo especialmente a la zona geográfica. En el Reino Unido se describe una tasa de prevalencia de 0,2 casos por millón por año, mientras que en Uganda asciende hasta los 35 casos por millón por año. Esto viene en relación con el hecho de lo que comentaba de la localización geográfica de las poblaciones. Las poblaciones cercanas al Ecuador van a presentar esta entidad a una edad menor y con unas características más agresivas que en las poblaciones por fuera de estas zonas geográficas, como vamos a ver un poco más adelante. Se ha descrito en pacientes de todas las razas, sin embargo, es más prevalente en pacientes caucásicos y hombres. La proporción es mayor en hombres respecto al hecho de que son los hombres los que tienen mayor exposición ambiental por sus entornos laborales a radiación ultravioleta. Se dice que la neoplasia intraepitelial conjuntival es la neoplasia más común de la superficie ocular y el carcinoma escamocelular es el cáncer conjuntival más común. Respecto a la etiología y los factores de riesgo, se han descrito el grupo de los factores medioambientales, donde está incluida la radiación ultravioleta, la infección por VIH, la infección por VPH y la mutación del gen supresor de tumores P53. Dentro de otros factores están el tabaquismo, la seroftalmia relacionado con déficit de vitamina A, la exposición a derivados del petróleo y estados de inmunosupresión o inmunoreactividad como los pacientes post-trasplante, asmáticos y atópicos, principalmente por el compromiso a nivel de las células limbares. Respecto a la fisiopatología, tenemos que la radiación ultravioleta tipo B, con longitudes de onda entre 280 y 315 nanómetros, es absorbida por las células epiteliales y el DNA de estas células. Esta radiación es capaz de inducir la formación de dímeros de pirimidina. Estos dímeros tienen características citotóxicas al alterar la transcripción y replicación e inducen mutaciones que al rebosar los mecanismos de reparación llevan a una alteración en la lectura del código genético, induciendo muerte celular o la transformación en células a células con características malignas. Bueno, respecto a la radiación ultravioleta, uno de los estudios más importantes es el publicado en el Lancet en 1996, donde se estudió el efecto de la radiación solar en la incidencia de carcinoma escamoso de la superficie. En este se encontró que los países más cercanos al Ecuador, específicamente dentro de los 30 grados, pues tanto hacia el norte como hacia el sur del Ecuador, reciben pues mayores dosis de radiación ultravioleta y son estos países los que presentan mayores tasas de neoplasia de la superficie ocular. En este gráfico se ve la incidencia en casos por millón respecto a la medida de radiación UVB media en los territorios y vemos que a mayor tasa de exposición a radiación, mayor es la incidencia de neoplasia. Hacia el extremo de la derecha, en la tabla que ellos presentan en el artículo, están las incidencias de los países más cercanos al Ecuador, principalmente del África subsahariana. En el estudio publicado en la revista Ion Vision de 2019, se encontró que la exposición a radiación solar tiene un OR de 5.40 para el desarrollo de neoplasia escamosa de la superficie y llamó la atención que la presencia de pingüécula representa un OR de 5.27, mientras que la de pterigion es de 2.29, sin que ésta sea estadísticamente significativa. Es importante mencionar que pacientes con condiciones preexistentes como el pseudoderma pigmentoso o alteraciones en el gen supresor de tumores P53 van a tener un mayor riesgo de desarrollar este tipo de neoplasias, por lo que en ellos la radiación UVB funciona más como un factor adyuvante de lesión celular en un huésped predispuesto.
En cuanto a la supresión, inmunosupresión e infección por VIH, se ha documentado que la infección por VIH es por sí misma un factor de riesgo para el desarrollo de neoplasias de la superficie. En este estudio publicado en el 2021, se muestra cómo el OR para el desarrollo de cáncer conjuntival en pacientes con infección por VIH en Sudáfrica ha aumentado significativamente en el periodo de 10 años comprendido entre el 2004 y el 2014. Otras cifras que se han encontrado en estudios realizados en Malawi indican que el 79% de pacientes con NESO son VIH positivos y hasta el 21% de estos pacientes no presentaban ninguna otra manifestación sistémica por VIH al momento del diagnóstico. También se ha visto, se ha estudiado que el desarrollo de la NESO no tiene relación con los niveles de CD4, por lo cual se puede encontrar esta entidad en cualquiera pues estadio de la infección por VIH y SIDA. También se ha visto que el riesgo de desarrollar neoplasia escamosa de la superficie es hasta 8 veces mayor si hay infección por VIH por lo menos por 2 años. Por otro lado, en el África subsahariana se ha visto que hasta el 33% de los carcinomas escamocelulares de la conjuntiva son explicados por el hecho de estar presente la infección por VIH. Respecto al virus del papiloma humano, no se ha logrado identificar como un factor etiológico per se, y si bien los serotipos 6, 11 y 8 se han relacionado con lesiones conjuntivales benignas y el 16 y 18 con lesiones malignas, se ha propuesto que el serotipo 16 específicamente puede actuar como un disparador de enfermedad en conjunción con otros factores, especialmente la exposición a radiación ultravioleta. Adicionalmente, es importante aclarar que el estatus de infección respecto a VPH no define el manejo a ofrecer a la neoplasia escamosa de la superficie. Por último, las mutaciones y deleciones en P53 están en relación con el desarrollo del aneso. Se ha descrito pues, que en conjunción con otros factores como la radiación ultravioleta o la infección por VPH puede inactivar la función del P53 generando pues, este crecimiento tumoral. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener entonces que pues obviamente lo primero va a ser historia clínica y examen físico. Los pacientes serán en su mayoría asintomáticos y se describirá la lesión en exámenes de rutina. Otros presentarán síntomas principalmente irritativos como ojo rojo, sensación de cuerpo extraño y resequedad, básicamente síntomas de superficie. En la mayoría de casos, pues no habrá alteración de agudeza visual a menos que la lesión sea lo suficientemente grande para invadir el eje visual. Al examen físico la presentación es variable, pero con frecuencia se encuentra una placa gelatinosa de color gris blanquecino que puede ser plana o elevada, en el 95% de casos de localización limbar y en la fisura interpalpebral, con presencia de vasos nutricios que tienen la característica de ser en sacacorcho. Importante anotar que el epitelio displásico va a tener apariencia anormal. Este tiende a ser más difuso o granular respecto al epitelio normal. Dentro de los patrones de presentación se encuentran el patrón papiliforme que genera lesiones exofíticas rosadas con vasos en frondas similares a las lesiones producidas por VPH. El variable tipo gelatinoso en el cual pues, es de las más comunes, se observan pues, múltiples vasos en la superficie de la lesión, el aspecto leucopláquico, en esta se va a presentar una placa de queratina blanca sobre la lesión sobre elevada, el patrón nodular en el cual hay una lesión más elevada y este ya está más en relación con carcinoma escamocelular invasivo. Y aquí hay una variante adicional que es el nódulo ulcerativo que es propio de pacientes inmunosuprimidos. Y la variante difusa, que es la de mayor dificultad y la que más tarda en ser diagnosticada, ya que por su aspecto tiende a manejarse como una conjuntivitis crónica. Las imágenes de la parte inferior son tomadas de una presentación de la doctora Carolina Alarcón, oftalmóloga oncóloga de la clínica Imbanaco de Cali. Entonces, ¿qué elementos nos deben hacer sospechar que estamos ante una lesión de alto grado o ya un carcinoma escamocelular?
Entonces, lesiones difusas que sean multifocales, elevadas y sobre todo que estén adheridas a los tejidos subyacentes. La presencia de vasos nutridos intrínsecos también nos hace pues pensar en que ya es una lesión de más alto grado. Y en cuanto al tamaño, un diámetro mayor de 10 milímetros con un grosor mayor de 1 milímetro, pues son altamente sospechosos. Voy a hacer mención a unas características especiales de lo que es la neoplasia intraepitelial corneal y el carcinoma mucoepidermoide. Respecto a la neoplasia intraepitelial corneal, tenemos que el compromiso en la córnea es el resultado de la extensión de epitelio normal a partir del limbo adyacente. Estas células tienen una apariencia translúcida, grisácea o de apariencia congelada. Adicionalmente, estas lesiones toman una apariencia fimbriada o con pseudópodos. A menudo hay un panus adyacente que sirve de soporte metabólico para estas células anormales. Por otro lado, el término displasia corneal primaria se utiliza para describir lesiones que tienen gran compromiso corneal pero poco compromiso conjuntival. Normalmente en estas lesiones, que son de características benignas, hay ausencia de panus corneal. Respecto al carcinoma mucoepidermoide, este tipo de lesiones tienen apariencia clínica idéntica al carcinoma de células escamosas. Sin embargo, pueden aparecer primero en cualquier lugar de la superficie, a diferencia de la localización típicamente limbar del NIC y el carcinoma escamocelular. Y esta entidad, debido a la dificultad en el diagnóstico, la mayoría de casos se diagnostica posterior a lo que se piensa que son múltiples recurrencias de una neoplasia escamosa. Entonces, el caso de la neoplasia escamosa, que se trata, vuelve y sale, se hace tratamiento de la recurrencia, vuelve y recurre, ahí pues se puede sospechar que se está ante un carcinoma mucoepidermoide. Estos suelen ser más invasivos, existiendo reportes de extensión intraocular y orbitario, así como a ganglios linfáticos. Se ha descrito el uso de varias tinciones como ayudas para el diagnóstico de las lesiones de superficie ocular. Entre ellas tenemos la alverdelizamina, que recordemos que tiñe zonas con mucina o células epiteliales degeneradas, que si bien también puede llegar a teñir patología benigna, da una idea de la posibilidad de presencia de zonas de malignidad. El rosa de Bengala, que tiene un patrón de tinción similar, teniendo células desvitalizadas o degeneradas, también tiene células metabólicamente alteradas. Pero, al igual que el verdelizamina, pues puede también teñir en patologías benignas como pterigios sobreelevados con células desvitalizadas en su superficie. Y el azul de toluidina al 0.05%, que es un colorante de características ácidas, este va a teñir células con alta tasa mitótica y células degeneradas. Y tiene la capacidad de acumularse en la zona intercelular, pero también tiene patologías benignas. En conclusión, pues ninguna de las tinciones es diagnóstica per se y sirven es como herramienta que junto a la identificación de factores de riesgo y otros elementos del examen físico nos ayuda a llenarnos de razones para sospechar de la presencia de una lesión maligna. Respecto a los diagnósticos diferenciales, el primero va a ser el pterigio, y es el principal, teniendo en cuenta, pues primero su localización a nivel de la fisura interpalpebral, limbar, sus características clínicas, su forma en forma de cuña, que tiene invasión pues, hacia la córnea. Lo comparte pues además factores de riesgo que son la exposición a la radiación UV. Puede presentarse también de forma sintomática o con síntomas irritativos, igual que la neso. Y su fisiopatología pues va a corresponder a fibroblastos activados y degeneración elastoide. Suele haber un crecimiento de vasos y destrucción de la Bowman, lo cual pues no es frecuente en la neso. De acuerdo a un estudio realizado por el doctor Pedro Salazar, publicado en la revista médica Sanitas con pacientes atendidos en Fundonal, la coexistencia de pterigion y neso en pacientes colombianos es de un 7%. Respecto al papiloma, por sus características clínicas de ser una lesión exofítica, rosada, con forma de coliflor, que puede ser pedunculada o sésil, también entra dentro de los diagnósticos diferenciales. Recordemos que está relacionado con la infección por VPH, principalmente 6 y 11, diferente al neso, que pues la conexión encontrada ha sido sobre todo con el 16. Histológicamente se va a ver un núcleo fibrovascular cubierto por proliferación irregular de epitelio.
Estos, si son pequeños y no están causando síntomas, se puede plantear observación, mientras que si son asintomáticos o grandes, se propone resección. Importante tener en cuenta que estos tienden a hacer mucha recurrencia. El panus inflamatorio es algo, una condición muy frecuente que se confunda con una neoplasia escamosa en la superficie. El panus inflamatorio va a corresponder a vascularización y cicatrización que se da superficialmente en la córnea periférica. Este va a estar en relación con un estímulo irritativo persistente con hipoxia crónica asociada, por lo cual es supremamente importante pues, tener en cuenta qué factores de riesgo o cuál es el contexto del paciente. Por ejemplo, el uso de lentes de contacto, presencia de distrofias, presencia de antecedentes de infecciones. Es muy importante al evaluarlos y pues pensar en si es en realidad un aneso o es más un panus inflamatorio. Este va a ser de características inflamatorias cuando hay presencia de tejido fibrosvascular entre el epitelio y la Bowman, con destrucción pues como tal de la Bowman, y el degenerativo donde se presenta una Bowman intacta con áreas de calcificación. La hiperplasia pseudocarcinomatosa, que corresponde a una hiperplasia epitelial reactiva a inflamación o a procesos de irritación crónica, se puede presentar sobre pingüéculas o pterigion preexistentes. A nivel histológico lo que se encuentra es un epitelio que prolifera formando lóbulos con presencia de queratinización, sin atipia, pero en presencia de inflamación. Clínicamente, al ser igual que un carcinoma escamocelular, pues la conducta debe ser hacia pues el tratamiento quirúrgico principalmente. El melanoma melanocítico es una variante poco común del melanoma, usualmente son lesiones yuxtalimbares carentes de pigmento, de morfología nodular con presencia de vasos nutricios, así como el que vemos en la imagen. Está relacionado también con la exposición a radiación ultravioleta y se presenta usualmente en mayores de 65 años y puede tener tanto esta morfología como la de la foto, hasta incluso casos como el siguiente, que es un caso en el que se presenta un desplazamiento de la lesión hacia la córnea. Esta es una paciente de 65 años, de caucásica, originaria de Brasil, que se presenta con esta lesión nodular, rosada, elevada, de bordes definidos en la parte superior, menos definidos en la parte inferior, con presencia de vasos nutricios que está invadiendo pues como tal pues la córnea, incluso casi llegando que al eje visual, acompañado de otras zonas de opacificación pues en la córnea adyacente. Al retirarlo y hacer la histología, se evidenció positividad para melan A, pero sin evidencia de pigmento, lo cual pues es correspondiente con un melanoma amelanocítico. Por último tenemos el linfoma, que se describe como esta, clásicamente como esta masa rosado salmón, pero que como vemos pues no es un componente epitelial, es un componente más profundo, es subepitelial. En el 98% de los casos está relacionado con pues, características histológicas de linfocitos B, y este va a requerir pues para su manejo extirpación y o radioterapia. Bueno, voy a hablar ahora un poco acerca de la utilidad de las imágenes en el diagnóstico del aneso, empezando con el OCT de ultra alta resolución. Hablamos de OCT de alta resolución o bueno, ultra alta resolución cuando los cortes son de por lo menos 5 micras. Este tiene la ventaja de ser una forma no invasiva para la evaluación de estas lesiones. En el estudio publicado en Ocular Surface en 2014, se describen 3 hallazgos como los principales para tener en cuenta a la hora de evaluar un aneso con OCT de alta resolución. Vamos a tener primero la presencia de una capa epitelial engrosada hiperreflectiva, una transición abrupta entre el tejido sano y enfermo y la identificación de un plano distintivo entre lesión y tejido subyacente, en especial en lesiones pequeñas. En la imagen se puede observar con la letra A una lesión gelatinosa localizada a nivel limbar, elevada, de bordes poco definidos, con presencia de un vaso nutricio. En la imagen B se aprecia cómo está ese epitelio engrosado con en la parte superior es hiperreflectivo, está marcado acá con el asterisco, una transición abrupta entre tejido sano y enfermo señalado con la flecha. En las imágenes C y D se muestran las características clínicas e imaginológicas en el área de la lesión posterior al tratamiento médico. Vemos como
ya después de inducirse ese tratamiento, pues se mejoran o se resuelven esas características propias del aneso. En este mismo estudio mencionan el papel importante del seguimiento con OCT posterior a iniciar el tratamiento y ver mejoría clínica de la lesión, ya que en la imagen se puede llegar a identificar persistencia de enfermedad o recidivas tempranas, y es una guía para no parar el tratamiento de forma temprana o reiniciarlo en casos de aparición de recidiva. Se ha discutido en los artículos el punto de corte de grosor para sospechar con mayor pues, exactitud que se trata de un aneso. En este primer estudio de 2014 se definía un punto de corte de 140 y ya posteriormente en pues, estudios adicionales que han realizado han venido disminuyéndose ese punto de corte. El último del año pasado descrito en 97 con una alta sensibilidad y especificidad, cercana al 95-97% aproximadamente. Y pues siempre tener en cuenta que cuando hablamos de pterygium, son grosores menores a 80 micras. Este es el caso de un paciente que se presentaba con cicatrices corneales, pues con leucomas, triquiasis e inflamación crónica de la superficie. Este primer paciente en la región inferior se ve una opacificación leucopláquica altamente sospechosa, a la cual se le hace OCT, donde se ve un epitelio hiperreflectivo con una transición abrupta entre tejido normal y anormal, que luego pues, de realizarse los estudios pues será positivo para NESO. El de abajo es otro paciente con una inflamación de la superficie ocular y un área sospechosa con elevación a eso del meridiano de las 5 a nivel perilimbar. Se realizó pues, la OCT encontrando un epitelio engrosado, hiperreflectivo, también con transición abrupta, como hemos señalado en la flecha. Se confirmó, pues, en este caso también la positividad para neoplasia escamosa de la superficie ocular. Pero bueno, ¿cómo se ven otras lesiones en el OCT? El pterygium, que es ese principal diagnóstico diferencial, se va a ver como una capa de epitelial de grosor normal sobre un tejido subepitelial engrosado hiperreflectivo. Entonces vemos aquí en la imagen cómo el epitelio es de características muy homogéneas entre pues, el epitelio conjuntival y ese que está invadiendo la córnea, y es por debajo del epitelio que se encuentra este engrosamiento subepitelial, que es lo que corresponde con la degeneración elastoide, pero no vemos que el epitelio sea ni hiperreflectivo ni esté engrosado. Pero entonces también puede suceder que se solape un pterygium con un neso. En la imagen de arriba es un paciente que consulta por una lesión conjuntival con un área sutil de leucoplaquia en el margen corneal. Se le realiza un OCT donde se ve también ese epitelio engrosado hiperreflectivo con transición abrupta. En la imagen inferior es un pterygium de larga data de un paciente de 64 años de raza negra por la presencia de una opacidad a nivel de la cabeza del pterygium, que se está señalada aquí con la flecha. Se realizó OCT que se muestra la anatomía de un pterygium doblado, ¿sí? Con epitelio normal señalado con la letra E. Entonces vemos que es un pterygium doblado porque tiene epitelio tanto en la parte superior como en la parte inferior, y adyacente existe un área de engrosamiento epitelial con transición abrupta marcada con las flechas. Vemos como aquí es epitelio normal, aquí hay una transición abrupta de epitelio anormal y nuevamente pasa a epitelio normal. Está engrosado y tiene algo de hiperreflectividad. En ambos casos se confirma el neso con el estudio histopatológico. El melanoma conjuntival, este caso es un paciente de 61 años, hombre, que es enviado para una segunda opinión por una lesión conjuntival sospechosa de neso. A nivel clínico se observa una lesión conjuntival limbar temporal con alta vascularización y numerosos vasos nutricios con áreas de pigmentación adyacentes en la conjuntiva que según el paciente estaban presentes desde hacía muchos años. En la OCT se aprecia una lesión elevada con grosor epitelial normal, levemente hiperreflectivo,
y lo que daba ese volumen era una lesión subepitelial densa marcada pues con el asterisco. El hecho de encontrar ese epitelio de grosor normal pues era inconsistente con neoplasia de la superficie. Posterior a la biopsia se encontró una lesión con epitelio de grosor normal, se confirmó ese hecho, sobre una lesión melanocítica subepitelial densa que era positiva para la tinción melan A, consistente pues con melanoma. El linfoma conjuntival, este es el caso de una mujer de 56 años con un linfoma en el ojo derecho. A nivel clínico se evidencia una lesión redondeada de color amarillento cerca de las horas 3 y 4 del limbo, con aumento de la vascularidad alrededor de la lesión. En el OCT se evidencia un epitelio de grosor normal con una gran lesión hiporreflectiva homogénea subepitelial con bordes definidos, suaves, que en su interior tiene infiltrados monomórficos en forma de punto. Son estos puntos muy chiquitos que se alcanzan a apreciar, que corresponden con los infiltrados monoclonales de la histología. Posterior a la radioterapia se evidencia mejoría tanto clínica como en el OCT de la lesión. El epitelio sigue teniendo características normales y se ha resuelto esa gran lesión subepitelial. Como comenté, el papel de la OCT es muy importante para el seguimiento en neoplasias de la superficie. En esta imagen pues vamos a ver un caso de un paciente de 83 años sin antecedente en eso, que se presenta con una lesión sospechosa en su ojo izquierdo. Es una lesión redondeada, elevada, con vasos nutricios cercana al limbo, que en la OCT inicial mostraba epitelio hiperreflectivo e engrosado, por lo cual se siguió la terapia 3 meses más hasta confirmarse la resolución por OCT. En la segunda imagen vemos cómo posterior al manejo con interferón clínicamente pareciera estar libre de tumor. Ya no se apreciaba nada de esa imagen, habían resuelto pues el engrosamiento de esos vasos nutricios, y en la OCT se veía ya pero en la OCT se veía persistencia de lesión. Y fue necesario continuar por 3 meses más el tratamiento hasta verificar que por OCT había normalización de las características del epitelio. Bueno, pasando a la VM, este estudio se realiza mediante una sonda de 20 a 50 MHz. Este tiene la capacidad de llegar a una profundidad mayor que el OCT, hasta 5 a 6 milímetros. Sin embargo, tiene unas desventajas, y es que es operador dependiente y requiere bastante experiencia para su realización. Dentro de las ventajas está que permite estimar mejor el tamaño, los bordes y la profundidad de la invasión. La VM y la ecografía se ha descrito que podrían ser útiles en prequirúrgicos, pero no se usa frecuentemente, especialmente para ayudar a delimitar los bordes hasta los cuales se debe realizar resección para en histopatología encontrar bordes libres. Entonces la indicación sería tumores mayores de 5 milímetros con morfología nodular o ulcerativa, pacientes en estado de inmunosupresión, con cirugía previa o con riesgo de agresividad, para identificar más tempranamente pues esos pacientes con infiltración a estructuras adyacentes como esclera o incluso intraocular. Respecto a la citología de impresión, esta no es muy usada, requiere de un adecuado barrido para la obtención de muestra, además que la cantidad de células varía y depende pues de que se haga bien la técnica de obtención. En la revista de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, en el 2014 se publicó un estudio en el cual hablan acerca de la sensibilidad y la especificidad de la citología en el estudio de estas lesiones, pero pues se encontró que incluso su especificidad del 50% es mucho menor a la especificidad nomás dada por la clínica, que llega a ser de hasta el 80%. Por lo cual, pues al no ser superior a la clínica, ni diferenciar, ni tener la capacidad de diferenciar lo que son tumores superficiales de aquellos invasivos, pues no, en realidad no es que esté indicada su realización. La biopsia va a ser pues el gold estándar, una biopsia tipo excisional con técnicas no touch, idealmente acompañada de crioterapia, como vamos a ver un poquito más adelante.
Es importante tener en cuenta que se debe cambiar el instrumental al realizar la biopsia para evitar diseminación de la lesión. Se debe recordar que si se hace resección de más de 6 horas de limbo, hay riesgo de déficit limbar y, y pues el hecho de que en conjuntiva siempre habrá posibilidad de la formación de cicatriz, de simblefaron, incluso con el uso de membrana amniótica. No se debe realizar biopsia incisional, siempre tratar de quitar toda la lesión y cuando haya compromiso en córnea se debe realizar queratectomía, evitando pues traspasar la membrana de Bowman. Este es un cuadro que nos ofrece el estudio de Ocular Surface del 2014, donde hace una comparación entre las ventajas y desventajas de cada una de las modalidades para el diagnóstico de OCT, de NESO, para poderla pues tener en cuenta. Respecto a la histopatología, recordemos que es la única manera de determinar el espectro de enfermedad y en este estudio básicamente lo que nos dirá el patólogo es el grado de displasia dentro del epitelio y si hay o no compromiso de la membrana basal de ese epitelio. Entonces puede llegar un reporte con NIC1 que se refiere a displasia leve con anomalías nucleares y mitosis poco intensas que afectan solamente al tercio basal del epitelio. Un NIC2 donde ya va a haber una displasia moderada, las anomalías nucleares son más importantes y afecta a los 2/3 basales. El NIC3, que es una displasia grave o ya un carcinoma in situ como tal, donde hay importantes alteraciones nucleares con importantes mitosis, no se identifica maduración ni diferenciación celular. Aquí vemos otro carcinoma in situ, está comprometida toda el espesor del epitelio y un carcinoma escamocelular invasivo donde ya se ha penetrado la membrana basal. Vemos cómo hay focos de invasión ya subepitelial con presencia de células atípicas y es muy típico que se acompañe de infiltrado inflamatorio. Cómo se ve un pterigion un neso dentro de un pterigion a nivel histológico. En la imagen superior se aprecia un pterigion que se le hizo pues biopsia por haber sospecha de neso asociada. Se aprecia señalada con la cabeza de flecha la degeneración elastoide, mientras que con el signo más se evidencia epitelio con maduración defectuosa, lo cual es compatible con neso tipo NIC1. En la imagen inferior es un pterigion en el cual no se sospechaba en eso, pero que fue pues, involucrado dentro del estudio por las características que estaban buscando, donde se aprecia una transición clara entre epitelio benigno y maligno, que esa transición pues, está señalada aquí con la flecha. Este es epitelio libre de anormalidades, y aquí hay una transición abrupta y empieza este epitelio a mostrar anormalidades con el engrosamiento que ya hablamos. Aquí nos hacen un pequeño zoom a esta área mostrada. Con la flecha vemos la generación elastoide propia de los pterigios y con el signo más, pues las características en el epitelio, pues propias de una neoplasia escamosa a la superficie. Recordemos nuevamente, el reporte en Colombia es que es del 7% de los pacientes en los que coexiste pterigion con neso. Este estudio propiamente fue hecho en Florida, al sur de la Florida, donde pues lo que ellos encontraron era que la prevalencia era de 1,7%. Esto pues digamos que va muy en relación con el hecho de que pues, la localización geográfica de la Florida está más arriba pues, respecto al Ecuador y nosotros pues en Colombia pues recibimos mucho mayor en grado de radiación ultravioleta. Respecto a las variantes a nivel histológico, entonces vamos a tener el convencional, que es el menos agresivo y el más común, el mucoepidermoide, que fue el que hablamos ya un poco más atrás, donde hay presencia de células escamosas y secretoras de moco, tiene peor pronóstico y más agresividad. En la imagen se aprecia un carcinoma mucoepidermoide que en el estudio de histopatología evidencia tinción positiva para CK17, que esta pues tiñe la mucina. Este es propenso a invasión orbitaria e intraocular. Y el de células fusiformes, donde histopatológicamente tiene características similares a fibroblastos, es difícil de diferenciar y tiene características más agresivas. Por último, se describe el de células adenoideas, que también tiene un comportamiento agresivo y metastásico.
Respecto a la clasificación y tratamiento, entonces vamos a tener la clasificación de la AJC en su octava edición, que nos clasifica pues de acuerdo al TNM, de acuerdo a el tamaño y la invasión del tumor primario, si hay o no compromiso de ganglios linfáticos y metástasis a distancia. Vemos pues que la mayoría de tumores van a recaer pues en la clasificación 3, porque pues es un tumor que invade estructuras adyacentes excluyendo las órbitas, la órbita, perdón. Y como vimos, pues la mayoría de estos tumores van a tener algo de compromiso, al menos de la córnea, por lo cual la mayoría van a caer dentro de esta categoría. Pero, pues en el 2018, los doctores Ragnamil y Ravika Diman de la India propusieron un nuevo sistema de clasificación del ANESO, teniendo en cuenta factores tanto clínicos como imagenológicos. Y esta clasificación sale de varios hechos. Lo que comenté de que la mayoría de los NESO caen dentro de la clasificación T3 del TNM por el hecho de comprometer la córnea. Sin embargo, sabemos que no es lo mismo la invasión a córnea, que es esperable por la localización preferencial de los nesos a nivel limbar, que la invasión a la plica semilunaris, a la carúncula o al párpado, que indica una enfermedad más extensiva en términos de compromiso, por lo que los tumores más pequeños con solamente compromiso corneal deberían pues considerarse aparte, teniendo en cuenta que pues es la mayoría. Adicionalmente, es necesario considerar por separado los tumores con invasión intraocular detectada clínica o imagenológicamente, ya que según el TNM, estos también caerían también dentro de T3 porque tiene invasión a estructuras adyacentes, pero está fuera de la órbita. Sin embargo, por esa extensión intraocular van a requerir un abordaje terapéutico diferente con enucleación, por lo cual, pues sin duda alguna es una variante o es un tipo de enfermedad con mayor morbilidad. Además que la clasificación TNM no considera las posibilidades de tratamiento para los diferentes estadios tumorales. Entonces, esta clasificación que ellos proponen contempla 4 grados de acuerdo a la extensión. Entonces, el grado 1, que no tiene invasión clínica ni imagenológica o intraocular o en el estroma corneal. Este grado 1 a su vez se divide en 3 estadios de acuerdo al tamaño, lo que va a impactar en la modalidad terapéutica a escoger entre solamente manejo quirúrgico, cuando son los más pequeños, o un manejo médico seguido luego de un manejo quirúrgico. El grado 2, donde hay invasión evidenciada pues, a nivel imagenológico a esclera o a estroma corneal por VM, allí se va a requerir manejo con esclerectomía o queratectomía, con crioterapia de los márgenes y la base del tumor. El grado 3, donde ya va a haber una invasión intraocular que independientemente de su tamaño, pues va a implicar enucleación. Y el grado 4, que ya pues es un tumor con extensión intraorbitaria, cuyo manejo pues es la exenteración. Respecto a unos aspectos generales del manejo, se debe evaluar pues si es una recurrencia o si ha tenido tratamientos previos, ya que en estos casos la tendencia es a preferir manejo médico sobre el manejo quirúrgico. Incluso como vimos previamente, de acuerdo al tamaño del tumor, pueden llegarse a considerar inicialmente el manejo médico y posteriormente sí contemplar la cirugía cuando haya reducción de la lesión. Dentro de los manejos médicos se contemplan el interferón alfa 2B, la mitomicina C y el 5-fluoruracilo, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y el quirúrgico, pues que es la biopsia excisional con aplicación de crioterapia. Este tratamiento quirúrgico ha sido el gold estándar, ya que permite el manejo rápido de la neoplasia. Sin embargo, pues no es un procedimiento libre de secuelas. La presencia de cicatrices conjuntivales, la posibilidad de desarrollo de simbléfano, de hiperemia conjuntival persistente y una de las más pues, temidas, que es la insuficiencia de células limbares, por lo cual es fundamental el balance del riesgo-beneficio al momento de ofrecer pues, este tipo de manejo a los pacientes. Adicionalmente, respecto a las recurrencias, se han descrito pues, pues en los diferentes estudios cifras variables que van entre el 0%, en el mejor de los casos, hasta 21%, incluso teniendo pues, los márgenes negativos, o hasta el 56% si los márgenes llegan a ser positivos.
Entonces, respecto a la técnica de la biopsia, inicialmente se debe realizar la marcación de márgenes entre 3 a 4 milímetros. La incisión se debe hacer, como recordamos, con la menor manipulación posible, solamente tocando los bordes o dentro de ellos. Si se requiere realizar esclerectomía, esta debe ser de aproximadamente el 20% debajo del área comprometida. Posteriormente se debe orientar la lesión en un papel filtro marcado para que el patólogo reporte los bordes. Se recomienda colocar alcohol absoluto en el área corneal de la lesión, seguido de epiteliectomía. Posterior a ello, una crioterapia de doble congelación, es decir, colocar una vez el crío, el tiempo suficiente para que se congele el tejido, se suelta el pedal y se vuelve a congelar. Y así se aplica en todos los bordes. En este caso, ellos recomiendan colocar 2 capas de membrana amniótica en el área de excisión y esclerectomía adherida por pegante de fibrina. Y para este caso específico, la conjuntiva era móvil, entonces se realizó una sutura sobre el área de excisión, primero por planos, primero la tenon y luego la conjuntiva. Entonces, este es un resumen de cómo debe ser el procedimiento. La crioterapia se aplica porque disminuye significativamente la recaída en pacientes con márgenes positivos, tanto como lo hace el interferón alfa 2B. Otra cosa importante a recordar, durante este procedimiento no se instila agua para evitar el desplazamiento de células a otras superficies, a otros lugares de la superficie. En cuanto al tratamiento médico, entonces vamos a tener los 3 medicamentos, principalmente la mitomicina C, que este es un agente alquilante que inhibe la síntesis de ADN por la liberación de radicales libres. En este artículo del BMJ Open Ophthalmology del 2021, el esquema que ellos proponen es de concentración al 0.04% cada 6 horas por 7 días, con 3 semanas de descanso, y se debe repetir hasta la resolución de la lesión. Ellos describen que responde entre un 76 a un 100% de los casos, con recurrencias entre el 0 al 20% de casos. Sin embargo, sí presenta bastante toxicidad ocular. Los pacientes manifiestan dolor, desarrollan epiteliopatía, hacen estenosis de punto lagrimal, hay pérdida de células limbares, por lo cual la recomendación es acompañarlo de lubricantes libres de preservante, de corticoides, hacer oclusión de punto lagrimal si es posible y suspender el tratamiento si se presentan erosiones epiteliales para evitar que esta condición pues progrese. El 5-fluoracilo va a interrumpir la replicación del DNA al no permitir la incorporación de timidina al DNA. La concentración al 1% se debe aplicar cada 6 horas por 4 a 7 días versus utilizarlo 4 semanas seguidas con un mes de descanso. Y hacer esto pues entre 3 a 4 ciclos lleva una eficacia entre el 82 al 100% con recurrencias del 10 al 14%, con la ventaja de que tiene menos síntomas irritativos respecto a la mitomicina. El interferón alfa 2B es una proteína naturalmente producida por las células inmunes con propiedades antivirales, antimicrobianas y antineoplásicas. La concentración de 1 millón de unidades por mililitro se debe utilizar cada 6 horas hasta la resolución clínica de la lesión y luego hasta 1 a 3 meses posterior a esa resolución clínica. La eficacia descrita es del 81 al 100% cuando es tópico y del 87 al 100% cuando es inyectado subconjuntival, con recurrencias tan bajas como del 0 al 4%. Este es mejor tolerado, sin embargo, igualmente da hiperemia y conjuntivitis folicular. Y en el caso de que sea inyectado subconjuntival, también se ha descrito síntomas pues, similares a la influenza. Entonces, ¿qué factores debemos considerar para pensar en ofrecer el tratamiento a los pacientes? Entonces, primero el tamaño, si es grande o es multifocal. Recordar que la cirugía podría causar deficiencia de las células limbares y en estos casos pues podría llegar a ser mejor contemplar la quimioterapia. Si existe duda sobre el diagnóstico, lo mejor es optar por la cirugía, ya que pues es diagnóstica y terapéutica a la vez, obviamente siguiendo las recomendaciones respecto a la técnica, como ya las comenté. Tener en cuenta si pues la capacidad del paciente para aplicarse gotas en cuanto a sus comorbilidades, por ejemplo, si son pacientes con un déficit visual severo, que no, o que tienen, por ejemplo, enfermedades reumatológicas que le impiden pues, aplicarse adecuadamente la gota, en ello será mejor pensar en la cirugía. Adicionalmente, pues pensar si
puede comprar los medicamentos y cumplir el régimen. Si pues llega a ser así posible, considerar el 5FU, que es un poco más económico, o el interferón pues 2B si ya tiene la capacidad económica. Si no, podría utilizarse la mitomicina C o en caso tal, pues mejor el manejo quirúrgico. Recordemos que estos medicamentos todos están pues amparados, pues están por fuera del plan de beneficios de salud, pero se puede llegar a solicitar por medio del MIPRES. El laboratorio Evolucia tiene los instructivos para saber cómo solicitar los medicamentos y que se los puedan entregar los aseguradores a los pacientes. Respecto al pronóstico, las recurrencias van a estar descritas pues dependiendo del manejo que se les haya instaurado, como vimos anteriormente. Pero en general los reportados de 17 hasta 24% cuando son solamente displasia y entre 30 y 41% cuando son carcinomas escamocelulares. La mayoría de los tumores, como vimos, son T3. eh, la invasión intraocular es rara, hasta el 3%. Las metástasis ganglionares son raras y principalmente se da a los preauriculares, submandibulares y cervicales. Y cuando ya abandonan en la parte de la órbita, su lugar favorito pues es las parótidas y el hueso. Bueno, respecto a conclusiones, entonces tenemos que el conocimiento de las lesiones de conjuntiva, tanto las neoplásicas como no neoplásicas, permiten una adecuada identificación de los pacientes en riesgo de malignidad, lo que en última instancia pues va a impactar en su pronóstico. Las lesiones conjuntivales deben ser abordadas con precaución en nuestro medio por la alta exposición a radiación ultravioleta que tenemos en nuestro país, por lo cual pues no todo es ni pterigion ni pingüécula. Si bien el tratamiento médico viene en auge en nuestro medio por las dificultades en la consecución de los medicamentos, respecto a los costos y la autorización por prestadores, el manejo quirúrgico pues sigue siendo la elección. Y es importante hacer seguimiento de los pacientes posterior a la cirugía, por lo que vimos que las tasas son relativamente altas de recurrencia. E incluso pues cuando hemos creído que ya el paciente está libre de enfermedad, pues vemos cómo incluso siguen teniendo pues presencia de la enfermedad y esto los va a llevar pues inevitablemente a mayor cantidad de recurrencias. Muchas gracias.